La historia de JP Morgan es de poder, control, e influencia a escala global desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una de las figuras más poderosas e influyentes de la industria financiera. El viaje de JP Morgan es un testimonio del potencial de una persona para dar forma al mundo. John Pierpont Morgan, más conocido como JP Morgan, nació el 17 de abril de 1837, en Hartford, Connecticut. Provenía de una familia prominente, siendo su padre un exitoso hombre de negocios, y su abuelo socio fundador de la influyente firma bancaria, J.S. Morgan & Co. Los primeros años de vida de JP Morgan estuvieron marcados por el privilegio y la educación. Asistió a la English High School de Boston, donde se destacó en matemáticas y aprendió los fundamentos de los negocios. Más tarde, se matriculó en la Universidad de Gotinga en Alemania, donde estudió banca y finanzas. Después de completar su educación, JP Morgan regresó a los Estados Unidos y comenzó su carrera en finanzas. Se unió a la firma bancaria de su padre, Duncan, Sherman & Company, y rápidamente mostró una habilidad especial para la negociación y la estrategia. En 1871, Morgan hizo un movimiento audaz que prepararía el escenario para su ascenso al poder. Convenció a su padre para fusionar su firma con la prestigiosa casa bancaria de Drexel, Morgan & Co., formando lo que más tarde se conocería como JP Morgan & Co. Con la firma recién formada, JP Morgan comenzó su misión de consolidar y controlar los mercados financieros, adquirió empresas en dificultades y las reestructuró, creando poderosos conglomerados que podía aprovechar a su favor. Uno de los logros más notables de Morgan fue su papel en la creación y consolidación de algunas de las corporaciones más grandes e influyentes de la época. Se convirtió en un actor clave en la formación de General Electric, US Steel e International Harvester, entre otras. La estrategia de Morgan no estuvo exenta de controversias y críticas. Los críticos lo acusaron de utilizar tácticas poco éticas como la manipulación del mercado y el uso de información privilegiada para lograr sus objetivos. Sin embargo, Morgan defendió sus acciones, afirmando que simplemente estaba operando dentro de los límites del sistema capitalista. La influencia de JP Morgan se extendió mucho más allá del ámbito de los negocios. Desempeñó un papel fundamental en la configuración de la política y la política estadounidense. Sus estrechas relaciones con políticos poderosos le permitieron ejercer un control significativo sobre las decisiones y la legislación del gobierno. Quizás uno de los ejemplos más notables de la influencia política de Morgan fue el pánico de 1907, cuando una crisis financiera amenazaba con desestabilizar la economía. Morgan se encargó de orquestar una solución. Reunió a los principales financistas del país en su biblioteca y negoció un acuerdo que evitó un colapso total del sistema financiero. A pesar de su inmensa riqueza y poder, JP Morgan era conocido por sus esfuerzos filantrópicos. Donó grandes sumas de dinero para apoyar la educación, las artes y la investigación científica. Sus contribuciones al desarrollo de bibliotecas y museos todavía tienen un impacto duradero en la actualidad. La influencia de JP Morgan sobre el sistema financiero global no tuvo parangón. Su control se extendió a los mercados internacionales, donde utilizó su poder para dar forma a las economías y asegurar el dominio estadounidense. Su implicación en asuntos exteriores le valió tanto admiradores como críticos. A medida que crecía el poder de JP Morgan, también creyeron los llamados a la regulación y supervisión. Muchos creían que su influencia se había concentrado demasiado y que representaba una amenaza para la estabilidad del sistema financiero. Estas preocupaciones finalmente llevaron a la aprobación de la Ley de la Reserva Federal en 1913, que tenía como objetivo limitar el poder de individuos como Morgan. El legado de JP Morgan es complejo y controvertido. Mientras que algunos lo ven como un capitalista despiadado que manipuló los mercados para beneficio personal, otros lo ven como un visionario que dio forma al sistema financiero moderno. Independientemente de la opinión de uno, no se puede negar el impacto que JP Morgan tuvo en el mundo. La historia de JP Morgan sirve como un recordatorio del inmenso poder que los individuos pueden ejercer y la profunda influencia que pueden tener en la configuración del curso de la historia. Es una historia de ambición, éxito, controversia y la intrincada red de poder que existe en el sistema financiero global. A medida que continuamos navegando por las complejidades del mundo moderno, es importante reflexionar sobre las lecciones de figuras como JP Morgan. Sus historias nos recuerdan la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y un equilibrio de poder para asegurar un futuro próspero y equitativo para todos. El panorama financiero siguió evolucionando, y JP Morgan adaptó sus estrategias en consecuencia. Reconoció la creciente importancia del comercio y las finanzas internacionales y amplió sus operaciones a nivel mundial. La firma de Morgan jugó un papel significativo en la financiación de grandes proyectos de infraestructura, como ferrocarriles y redes telegráficas, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Estas empresas no solo conectaron regiones distantes, sino que también facilitaron el flujo de capital e información. La influencia de JP Morgan se extendió más allá de las finanzas y los negocios. Tenía conexiones en la alta sociedad, y a menudo era buscado por su opinión sobre asuntos de cultura y arte. Morgan era un ávido coleccionista de libros raros, bellas artes y antigüedades. Sus lujosas propiedades presentaban impresionantes bibliotecas y colecciones de arte, mostrando su aprecio por las actividades intelectuales y las cosas más finas de la vida. El atractivo de la personalidad de JP Morgan se extendió más allá de su riqueza y estatus. Era conocido por su carisma, estilo impecable y capacidad para llamar la atención durante las reuniones sociales. Sin embargo, no todos los esfuerzos de Morgan tuvieron éxito. Se enfrentó a reveses,
globales, como el fracaso de su intento de controlar la industria siderúrgica de los Estados Unidos a través de la fusión de US Steel y Bethlehem Steel. No obstante, Morgan se recuperó de los fracasos, y continuó dejando una huella imborrable en el mundo financiero. Su reputación como figura poderosa y negociador astuto permaneció intacta. El impacto de JP Morgan en la economía global todavía se siente hoy. Los principios que empleó, como las fusiones estratégicas y las relaciones de apalancamiento, continúan dando forma a los mercados financieros, y las prácticas de los líderes empresariales modernos. El legado de JP Morgan también sirve como una advertencia. Destaca los peligros potenciales del poder concentrado, y la necesidad de controles y equilibrios para garantizar un sistema económico justo y equitativo. En los últimos años, el auge de la tecnología y la democratización de la información han provocado cambios significativos en la industria financiera. Las nuevas empresas de tecnología financiera y las monedas digitales han perturbado los sistemas bancarios tradicionales, desafiando la influencia de las instituciones establecidas. Sin embargo, los principios y estrategias empleados por JP Morgan todavía resuenan con los empresarios e inversores actuales. La búsqueda de la innovación, las asociaciones estratégicas y la capacidad de adaptarse a un panorama cambiante siguen siendo factores clave para el éxito en el mundo empresarial moderno. A medida que la tecnología continúa avanzando y perturbando, es crucial reflexionar sobre las lecciones y principios establecidos por pioneros financieros anteriores como JP Morgan. La capacidad de adoptar el cambio, aprovechar las oportunidades y pensar globalmente son esenciales para navegar por las complejidades de la economía del siglo XXI. La historia de JP Morgan sirve como recordatorio de que los individuos con determinación y visión estratégica pueden tener un profundo impacto en el escenario global, ya sea a través de la destreza financiera, la influencia cultural o los esfuerzos filantrópicos. Sus contribuciones dan forma al mundo en el que vivimos. A medida que avanzamos, es importante aprender de los éxitos y fracasos de figuras icónicas como JP Morgan. Al estudiar sus acciones y motivaciones, podemos obtener conocimientos valiosos que nos guiarán en la creación de un futuro económico más inclusivo, sostenible y equilibrado. La influencia de JP Morgan puede haber sido inmensa, pero su historia es solo un capítulo en la narrativa en curso del sistema financiero global. El futuro sin duda traerá nuevos actores, tecnologías y desafíos que darán forma al curso de la historia. El viaje de JP Morgan y su impacto en el mundo sirve como recordatorio de que el mundo de las finanzas está en constante evolución. Es una compleja red de relaciones, dinámicas de poder y fuerzas económicas que cambian constantemente. La historia de JP Morgan ofrece una visión del intrincado funcionamiento de la economía global y de los individuos que la dan forma. Sirve como testimonio tanto del potencial de los individuos para dejar un legado duradero como de la necesidad de vigilancia para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el mundo financiero. A medida que seguimos navegando por las complejidades del sistema financiero mundial, es crucial mantenernos informados, formular preguntas críticas y participar activamente en la configuración del futuro. Solo mediante esfuerzos colectivos y un compromiso con la equidad y la integridad podremos crear un mundo donde las oportunidades sean accesibles para todos. La historia de JP Morgan y su impacto en el mundo es un recordatorio de que la búsqueda del poder y la riqueza debe equilibrarse con un sentido de responsabilidad y un compromiso con el bien común. Es un llamado a la acción para que los individuos, las empresas y los gobiernos prioricen prácticas sostenibles y éticas. El legado de JP Morgan sigue vivo, no solo en las instituciones financieras que llevan su nombre, sino en las lecciones que podemos extraer de su vida y carrera. Es un recordatorio de que las acciones de los individuos pueden tener consecuencias de gran alcance, tanto positivas como negativas. Mientras luchamos por un futuro más equitativo y sostenible, miremos al pasado, aprendamos del presente y trabajemos juntos para construir un mundo donde el poder, el control y el impacto sobre todo el planeta se ejerzan de manera responsable y para el beneficio de todos. Gracias por quedarte. Suscríbete y dale me gusta para que el canal siga creciendo. En la descripción tienes las mejores plataformas de inversión y mucha más información sobre el tema. Nos vemos en la próxima y recuerda, lleva siempre tus finanzas a tu ritmo.